Hoy en el frasco. Continúan las violaciones por parte del régimen de Israel de la tregua humanitaria aquí en el interior de la Franja de Gaza. La tregua está violada desde el primer día. No es un alto al fuego, es un alto a la comunicación. Yo creo que hay que decirlo así, un alto a la comunicación, a la sensibilización, a la solidaridad, a los movimientos. Esto es lo que Israel hace en el Líbano casi a diario, a pesar de un año de alto el fuego. Y esto es lo que hace en Gaza, donde también hay un alto el fuego. Salía muchísima gente a la calle, se hablaba del día a día y de repente en un mes parece ya que el genocidio no existe. Y sigue existiendo no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Las tropas israelíes han asaltado amplias zonas de la ciudad de Tubas en la Cisjordania ocupada. Esta es una operación política cuyo objetivo es consolidar la anexión. Estamos hablando de un plan de asentamientos. Estas imágenes perturbadoras muestran el momento en que dos hombres palestinos están en el suelo y rodeados por tropas israelíes. Parece que se rinden, pero luego hay disparos a quemarropa. Levantaron las manos, expusieron sus cuerpos y luego los soldados les ordenaron que se tumbaran y les dispararon frente a las cámaras. El ejército israelí investiga un incidente ocurrido el jueves en Jenin, en la Cisjordania ocupada, tras la difusión de un video en el que se observa a sus tropas disparando contra dos hombres que tenían los brazos en alto en señal de rendición. No solo fue una ejecución extrajudicial, sino un comportamiento que reveló lo que el ejército israelí hizo antes en Gaza y Cisjordania. Hablaremos de esto y de las amenazas contra Venezuela con nuestro invitado del día. El frasco, exponiendo a los que hacen de la impunidad un culto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Frasco Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Días atrás hablábamos con el sociólogo Aníbal Garzón, que denunciaba lo que realmente hay detrás del alto al fuego que Trump y los medios dominantes dicen que hay en Gaza. No es un alto al fuego, es un alto a la comunicación. Yo creo que hay que decirlo así, un alto a la comunicación, a la sensibilización, a la solidaridad, a los movimientos. Salía muchísima gente a la calle, se hablaba del día a día y de repente en un mes parece ya que el genocidio no existe, cuando sigue existiendo. Un acuerdo que debía ofrecer alivio a más de 2 millones de palestinos tras meses de ataques y asedio. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que este compromiso se ha quedado en papel mojado debido a las continuas violaciones del régimen ocupante. La tregua está violada desde el primer día. Se trata de la continuidad de un genocidio que no solo mata con bombardeos, sino también con hambruna y falta de medicamentos, pero que ahora los medios dominantes están invisibilizando más que antes. Periodistas palestinos premiados. ¿Cuánta gente habla de Gaza en los medios? Se declara un alto al fuego y el mundo pasa a otra cosa. Los recaudadores de fondos advierten de una caída catastrófica en las donaciones a Gaza desde el alto el fuego. El mundo cree que los palestinos ya no necesitan ayuda. Un artículo de septiembre, es decir, antes de que Trump anunciara esa tregua de papel, se titulaba ¿Qué pasaría si dejásemos de recibir imágenes de Gaza? Y planteaba esto. En la era de la información global, que un conflicto lejano como el de Gaza tenga relevancia en la agenda informativa depende de una compleja cadena de decisiones editoriales. El tan mencionado plan de Trump no terminó con los ataques israelíes sobre Gaza, pero algo sí cambió. Analizamos la base de datos global de eventos, lenguaje y tono que monitorea a millones de artículos de prensa en el mundo. ¿Y qué pasó? Vean. Porcentaje de cobertura global sobre Gaza. Antes de la tregua del 1 al 9 de octubre, 15%. Con el anuncio, el 10 de octubre ya bajó al 12%. Entre el 15 y el 31 de octubre, 8%. Del 1 al 15 de noviembre, 5%. Y del 16 al 29, solo el 3%. ¿Acaso el verdadero objetivo fue sacar a Gaza de la agenda mediática porque millones de seres humanos en todo el mundo estaban saliendo a las calles? Y no solo eso, sino que replicaban la situación palestina en sus redes. Creo que Israel perdió en las redes sociales. Perdimos la guerra en redes sociales. Por eso Tel Aviv quiere entrenar a ChatGPT para que te entregue respuestas pro-israelíes a pesar del genocidio que miles de personas han retransmitido en directo en redes sociales. Israel quiere lavar su imagen usando ChatGPT y ha pagado más de $6 millones a esta misma empresa. Si tú utilizas este chatbot y preguntas qué sucede en Gaza, pues va a salir la versión falsa de los hechos que quiere que el sionismo creas. Entonces bajan la cobertura en los medios, entrenan a la inteligencia artificial para lanzar propaganda en favor de Israel y ya vamos a ver que aplican la censura. ¿Por qué? Porque la tregua para el régimen israelí
no existe. Esto es lo que Israel hace en el Líbano casi a diario, a pesar de un año de alto el fuego. Y esto es lo que hace en Gaza, donde también hay un alto el fuego. Soldados del ejército israelí se graban a sí mismos mientras demuelen edificios en Gaza. La retórica de venganza que hemos oído de algunos soldados israelíes es inquietante. La destrucción innecesaria a gran escala de bienes civiles está prohibida en las convenciones de Ginebra, está prohibida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Cuando filman sus propios crímenes de guerra es porque saben que nunca serán llevados a rendir cuentas. Las fuerzas de defensa israelíes son la prueba viviente de que el derecho internacional está muerto. Tan muerto está el derecho internacional que los niños palestinos, los más vulnerables, siguen siendo uno de los principales blancos del régimen invasor que sigue totalmente impune. UNICEF critica violencia israelí a niños pese a tregua. ¿La humanidad ha normalizado eso? Para colmo, en las últimas semanas fuertes lluvias han inundado muchas de las carpas de las familias palestinas que han sobrevivido. Ahí vemos las condiciones en las que sobreviven los palestinos que fueron obligados por Israel a huir de sus hogares y a vivir en carpas. Ahora las inundaciones y el frío agravan su día a día. Con Gaza destruida y ya con los medios mirando hacia otro lado, van por lo que queda de Palestina en la ribera occidental, también conocida como Cisjordania. Las tropas israelíes han asaltado amplias zonas de la ciudad de Tubas en la Cisjordania ocupada. Esta es la última de un creciente número de incursiones de las fuerzas israelíes, que desplazan a los palestinos de sus hogares. Esta es una operación política cuyo objetivo es consolidar la anexión. Estamos hablando de un plan de asentamientos. Asentamientos que son completamente ilegales. Pero esto lo digo yo porque se me ocurre, lo dice una ONG palestina. No, lo dijo muy clarito un órgano judicial de las Naciones Unidas. La Corte Internacional de Justicia dice que la presencia de Israel en territorio palestino es ilegal. Solo en la Cisjordania ocupada hay más de 147 asentamientos oficiales y 224 puestos avanzados o outposts, donde viven más de 500.000 colonos israelíes. Sí, 500.000 de colonos usurpando territorio ajeno, algo que no podría ser posible sin el accionar de un ejército que recurre no solo al hostigamiento, sino también al terror. Esto pasaba pocos días atrás. La policía fronteriza israelí se acerca a un edificio en Jenin, Cisjordania ocupada. Una excavadora ya ha abierto un agujero en la puerta de un garaje. 2 hombres salen de dentro, levantando tapas para demostrar que están desarmados. Pero los hombres no son detenidos. Primero, son golpeados. Y luego, devueltos al interior. Uno de ellos parece sujetarse el estómago. Inmediatamente, el policía fronterizo, a la derecha de la entrada, les dispara al menos 3 tiros, matando a ambos hombres. Pero la cámara que estaba grabando este asesinato a sangre fría siguió registrando lo que sucedía. ¿Y qué hicieron los responsables? Vean. Luego, la excavadora derriba la persiana sobre sus cuerpos, y uno de ellos es arrastrado hacia afuera. Para sorpresa de nadie, la prensa occidental y la mismísima ONU comenzaron sus maniobras para intentar restarle gravedad o sembrar dudas sobre un hecho que quedó registrado a la vista de todos. ONU Derechos Humanos condena la aparente ejecución sumaria de 2 palestinos por la policía israelí. Soldados israelíes ejecutan a 2 palestinos aparentemente desarmados en Cisjordania. Levantaron las manos, expusieron sus cuerpos y luego los soldados les ordenaron que se tumbaran y les dispararon frente a las cámaras. Esto es una ejecución en campo. Por su parte, el medio Le Monde utilizó un titular donde, si usted no vio el video, ni siquiera se enteraría de que los palestinos fueron asesinados. El ejército israelí está revisando los disparos filmados de 2 palestinos que se habían rendido. Solo se habla de disparos, evitando señalar a quienes cometieron el doble homicidio, algo que se repite en la bajada donde recurren al sujeto tácito. Fueron asesinados. ¿Por quién? No sabemos. El ejército y la policía israelíes informaron que estaban investigando un incidente en el que 2 palestinos fueron asesinados a tiros. No solo fue una ejecución extrajudicial, sino un comportamiento que reveló lo que el ejército israelí hizo antes en Gaza y Cisjordania, donde realizan ejecuciones en campo las 24 horas del día. ¿Cómo?
Hay que sembrar la duda, pero está todo grabado. Y cuando parecía que la cobertura no podía parecer más sesgada, parece que la BBC recurre a lo que pareciera ser un relato aparente. El video que muestra cómo fuerzas israelíes matan a 2 palestinos en Cisjordania luego de que estos parecieran rendirse. Y ellos parecen estar rindiéndose, pero entonces, por alguna razón, parece que son enviados de vuelta al edificio. Ese es el momento en el que los soldados israelíes parecen abrir fuego y dispararles hasta matarlos a quemarropa. Parecen usados sin otra razón que la de sembrar dudas sobre lo que es evidente por sí mismo. No importa, la BBC está tan desesperada por no molestar a Israel que reflexivamente siembra dudas sobre sus crímenes. Lo que también parece quedar claro es cuáles son las directivas para quienes trabajan en la BBC, tal como lo denunció una periodista. Israel has a right to defend itself. That was the editorial line that was drilled into us, into all of our coverage. People were terrified of using the word genocide in coverage. They still are. The Labour Party, of all political parties, which has always had a strong peace contingent within it, is now actually supporting genocide. Okay, we can maybe just avoid that language if that's okay. Con los medios de su lado, no sorprende que los invasores se sientan a sus anchas y avalen el doble asesinato de palestinos a quemarropa. El ministro de extrema derecha, Ben Gvir, apoya plenamente la ejecución de palestinos desarmados por parte de Israel. Y los que dispararon se investigan a sí mismos. No es una broma. Vean cómo Infobae tituló la noticia, cambió asesinato por muerte y usó una palabra entrecomillada para justificar las ejecuciones. El ejército israelí investiga la muerte de 2 terroristas palestinos que se rindieron en Jenin. El ejército israelí investiga un incidente ocurrido el jueves en Jenin, en la Cisjordania ocupada, tras la difusión de un video en el que se observa a sus tropas disparando contra 2 hombres que tenían los brazos en alto en señal de rendición. Ya hemos visto esa pantomima de una supuesta investigación por parte de los propios verdugos y obviamente siempre con el mismo resultado. Liberados 3 policías israelíes sospechosos de ejecutar a 2 palestinos en Jenin. Y a que no se imaginan quién está detrás de esta nueva muestra de impunidad, la respuesta no los sorprenderá. El ministro israelí Ben Gvir ordena detener la investigación sobre los soldados que ejecutaron a palestinos desarmados en Jenin. Claro que esta inexistencia de justicia requiere de una manipulación cada vez más activa de las redes sociales, esas sobre las que el sionismo está poniendo el foco. ¿Cómo? Censurando o limitando la difusión. En ese momento publiqué y no hubo más de 3.000 visiones al final del día para reels que normalmente tienen nunca menos de 30.000. Me sorprendió, pero supuse que tenía que ver justamente con el hecho de que el contenido estaba siendo suprimido por Instagram. Y es que luego de que el mundo atestiguara de lo que es capaz el régimen israelí, están intentando sofisticar la propaganda con una narrativa similar a la que implementan hacia adentro hace décadas. Todos los elementos estructurales, la educación, el ejército, los medios y las leyes ayudan a entender cómo se sostiene un sistema que normaliza la deshumanización y la expulsión sistemática de un pueblo entero. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿a dónde apuntan con todo esto? Tal vez a lo que ya han esbozado algunos analistas y comunicadores. Gaza no es más que un ensayo para lo que viene. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. De las cosas que a mí más me aterran de este genocidio en Gaza es que acaba siendo, de manera secundaria, un tipo de ensayo para que Estados Unidos se dé cuenta que puede hacer lo mismo en otro país sin repercusiones. Pues digo, si ya se metió a Gaza, mató a 500,000 personas, 60% de los niños que fueron víctimas murieron con balazos en la cabeza y en el pecho, y Netanyahu sigue viajando por el mundo dando discursos en la ONU y la gente le sigue aplaudiendo. O sea, estos güeyes están pensando de que, pues carnal, no lo teníamos planeado así, pero lo podemos hacer en cualquier lugar, ¿eh? Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener del otro lado al doctor Juan Romero, diputado, politólogo, historiador y docente venezolano. Juan, bienvenido al Frasco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto para mí. Por favor. Juan, ¿crees que de alguna forma esto terrible que hemos visto a lo largo de más de 2 años del recrudecimiento del genocidio en Gaza se puede tomar como una suerte de ensayo
donde el imperialismo, ha mostrado de lo que es capaz, de la crueldad que es capaz, para algo que eventualmente podría llegar a suceder de este lado del mundo? Bueno, mira, agradeciendo de nuevo la oportunidad. Yo creo que hay que ubicarse conceptualmente. El poscapitalismo tardío, que estamos viendo, se ubica, en mi criterio, en dos dimensiones conceptuales. La primera dimensión tiene que ver con lo que se denomina la necropolítica, es decir, asumir la potestad de quién vive y quién muere en tiempo real. Esta necropolítica es sumamente peligrosa porque se construye sobre la idea de la deshumanización del otro. ¿Por qué es tan importante para la necropolítica deshumanizar al otro? Porque cuando yo lo dejo de asumir como un ser humano, puedo actuar con él como si fuera una cosa o un animal, ¿no? Dentro del perfecto encuadre de la filosofía occidental, que todo lo que no esté cercano a su representación cultural y antropológica es considerado de menor valor, y por lo tanto yo tengo, desde la óptica de la praxis filosófica occidental, tengo la potestad de actuar indiscriminadamente sobre el otro ante cualquier acción de resistencia o cualquier acción de rechazo a lo que son mis designios. Ese es el primer enfoque. El segundo, que esa necropolítica se extiende y amenaza a la humanidad a través de dos expresiones culturales y filosóficas también. La ultraderecha, ¿no? Y el ultrafascismo. Ambos se conectan, porque la ultraderecha se construye sobre la perspectiva de la derecha radical y de la derecha extrema, y su expresión en la práctica política es el ultrafascismo. ¿A qué me refiero? Bueno, que la derecha extrema sostiene que lo único que debe asegurar el Estado es la vida y la propiedad, más nada. La derecha radical señala además que no solo es que se debe asegurar la vida y la propiedad, sino que en el modelo democrático que impulsan solo deben de participar los propietarios blancos y con una precisión religiosa específica, o protestante, calvinista o judío. Todas las demás vertientes interpretativas, desde la teología de la liberación, el islamismo, el budismo, el confucianismo y el hinduismo, todas las demás expresiones, incluso el cristianismo ortodoxo, pues deben en esa visión de la ultraderecha estar segregadas. A eso se complementa el ultrafascismo. El ultrafascismo utiliza este medio a través del cual nosotros nos estamos comunicando para, a través del ciberfascismo, es decir, la construcción de comunidades cerradas que multiplican los contenidos, que discriminan otros contenidos, que limitan la comunicación como una acción libre de una sociedad abierta. En este sentido, actúa indiferentemente. Entonces, creo que hay que ver lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en este momento contra Venezuela y algunos países en el Caribe como una muestra de esa necropolítica, de esa ultraderecha y de ese ultrafascismo. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que todos están conectados. Es un reacomodo. La doctrina Monroe 2.0 que pretende relanzar Donald Trump y a la cual se resiste Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil y otros conjuntos de países en esta región. Ahora, indudablemente, Juan, para que esto esté sucediendo, porque lamentablemente hemos visto, ¿no?, que no es que ha sucedido hace tantas décadas atrás. Han mentido con Irak, con las armas de destrucción masiva, han mentido antes con Yugoslavia, han mentido con Afganistán, han mentido con Siria, con Libia. ¿Cómo es posible, digamos, que el mundo siga creyendo a las mismas, porque es el mismo país que sigue señalando y, digamos, se toma como válido lo que está diciendo? Mira, eso de nuevo tiene respuesta cuando lo ves desde el ultrafascismo. Te decía que el ultrafascismo se construye sobre el ciberfascismo. Eso es la utilización de los elementos que surgieron con la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la robótica, la cibernética, la nanotecnología, la neurociencia y la manipulación del cerebro. Ha habido un proceso de síntesis, de reducción de lo que llamamos los procesos cognitivos complejos. Tú y yo, que somos más o menos contemporáneos, fuimos formados por nuestros padres, haciéndonos leer el periódico, revisando los libros, contrastando, es decir, leyendo
interpretando, haciendo síntesis y construyendo conclusiones. Esa es la lógica de los procesos cognitivos complejos. Lo que han descubierto en el marco de la cuarta revolución industrial y en el marco de la utilización de la neurociencia, la vinculación con la robótica y la computación cuántica, es la dinámica de simplificar los procesos. Entonces todo se corta, ¿no? Hay una nueva infocracia que busca cortar todo. Lo comenzó por algo tan sencillo como los tweets, ¿no? 120 caracteres, los reels, no más de 3 minutos, la sustitución de los debates discursivos por elementos simbólicos, por elementos semánticos, que el candidato no es tanto lo que vaya a decir, sino cómo luce al decirlo. Eso es una operación muy bien estructurada que busca, el objetivo final es la simplificación. Cuando se da esa simplificación, entonces estas nuevas generaciones, la generación Z como se le denomina, construye las interpretaciones de la realidad sobre lo que ve en TikTok, lo que ve en los Reels. No contrasta, no interpreta, no analiza, sino que lo da por cierto. Y eso permite entonces que veas en vivo el genocidio en Gaza y lo veas como algo normal. Es una operación muy compleja en la cual el ultrafascismo actúa. Lo que vemos en Trump, lo que vemos en Macron, lo que vemos en Vox en España, lo que vemos en Milei en Argentina, lo que vemos en Bukele en El Salvador, ¿no? Lo que vimos en Iván Duque, lo que observamos en Bolsonaro, en Brasil, está todo absolutamente conectado. Ultrafascismo. Para justificar la violencia, para justificar la necropolítica, eso es quien decide quién vive y quién muere. Juan, bueno, para finalizar y un poco quizás volviendo a cómo iniciamos esta charla, porque se habla permanentemente, ¿no?, de, obviamente, la amenaza de Trump, que es la más directa de Estados Unidos. Sin embargo, días atrás el canciller israelí estuvo de gira en algunos países de la región y puntualizó que Maduro tiene, bueno, vínculos con la resistencia palestina, con la resistencia del Líbano y demás. ¿Cuáles son los intereses que crees que tiene el sionismo en toda esta cuestión? Mira, es que el sionismo es otra de las expresiones del ultrafascismo. Es una expresión de la ultraderecha. Por lo tanto, el sionismo es el principal actor, incluso por encima de los Estados Unidos, que apuesta a la necropolítica. Y obviamente, lo que hasta ahora ha resultado efectivo para enfrentar al ultrafascismo y a las expresiones del ciberfascismo y a las estrategias de desestabilización es Venezuela. Yo he venido insistiendo que cuando Obama nos decretó una amenaza inusual y extraordinaria, tenía que ver con lo que yo llamo el acumulado histórico de resistencia, que es lo que nos ha permitido a nosotros mantenernos ahora. Mira, este país, querido amigo, ha perdido desde el momento del asesinato de Chávez, porque insisto, soy de los que sostiene que Chávez fue asesinado utilizando nanotecnología. Ante la imposibilidad de un atentado convencional, utilizaron elementos de última generación para inocularle un cáncer a Chávez. Desde 2013 hasta 2025, mi querido amigo, Venezuela ha dejado de percibir, por las medidas coercitivas, por el boicot económico, por la asfixia sistemática, 845.000 millones de dólares. Imagínate lo que este país pudiera haber hecho con 840.000 millones disponiendo para inversión en infraestructura. Sin embargo, a pesar de esta pérdida, nosotros estamos repitiendo una frase de Bolívar: pueblos libres vencen imperios poderosos. Juan, muchísimas gracias por esta charla. Un gusto para mí el contacto. Agradecido. Por favor. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retro-tweet, una frase del pasado que, por supuesto, tiene que ver mucho con todo lo que estuvimos hablando en el programa del día de hoy. Vean. Si emprendemos la retirada por esa montaña, pereceremos todos miserablemente. Si damos aquí una batalla, moriremos tal vez, pero con gloria. Del político y militar venezolano Ezequiel Zamora. Los pueblos del mundo salieron por millones a denunciar el genocidio en Gaza. Ahora los responsables responden comprando plataformas, operando en las redes sociales, censurando, pagando a influencers y manipulando a la inteligencia artificial. Claro, es que se están defendiendo. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
La tregua está violada desde el primer día.